Básicamente, la clase del día de hoy la vamos a centrar exclusivamente en fortalecer. Muchas veces nosotros necesitamos herramientas que tienen que ver con los recursos que necesitamos como psicólogos educativos en el contexto escolar. Vamos a mirar una de las herramientas que nos pueden servir mucho para hacer este ejercicio y con base en ello, digamos que poder nosotros también empezar a construir, digamos que una propuesta de observación, como una dinámica de observación estructurada de aula. Para eso, digamos que vamos a tomar este, a ver si lo tenemos. Esperen un momentito, yo lo encuentro. No, ok. Entonces, lo que vamos a mirar el día de hoy tiene que ver con un instrumento principalmente de observación de aula. Ese instrumento de observación de aula es el Classroom Assessment Scoring System, que es básicamente cuando ustedes consideran, o sea, esto es cuando ustedes consideran que la dinámica al interior de la clase, o sea, la forma en que se relaciona el profesor con los estudiantes, juega un papel importante en el aprendizaje. Entonces, podríamos nosotros empezar a utilizar esta estrategia, digamos, de observación. Entonces, como tal, es una forma, ¿vale? De que nosotros podamos casi que aproximarnos a todo lo que consideramos valioso dentro de un aula de clase. Entonces, voy a enviarles, este es el link de la lectura. Este link de la lectura se los voy a compartir aquí en el grupo para todos los participantes. Y si yo quisiera, entonces, el link, digamos, de la lectura que vamos a tomar de referencia es esta lectura. Entonces, lo que vamos a hacer en más o menos unos 20 minutos, ¿vale? Yo les voy a compartir pantalla. Y entonces, esta es la lectura, el link, cuando lo abran, este es el link que les va, digamos, a aparecer a ustedes que lo deben de poder ver, digamos, completamente, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es centrarnos exclusivamente como en las dimensiones que tenemos que considerar al momento de realizar una observación de aula cuando creemos que las interacciones entre profesor y estudiantes son relevantes para el aprendizaje. ¿Listo? Sobre qué aspectos, digamos, que nosotros nos tendríamos que focalizar, ¿vale? Que muchas veces nos dicen, vaya a hacer observación de aula, vaya a hacer observación de estudiantes, pero no sabemos qué es lo que vamos a ir a mirar. La intencionalidad con esto, por lo tanto, es que nosotros podamos puntuar casi que en un alto, medio y bajo el grado en que se dan las interacciones al interior de unas dimensiones, que es lo que me interesa entonces. Yo los voy a distribuir por grupos pequeños, ¿vale?
Van a quedar de forma completamente aleatoria, ¿listo? Y lo que les voy a pedir es que por favor, en el tiempo que van a tener, más o menos son unos 20 minutos, ¿vale? Para leer lo que tiene que ver con eh, estas dimensiones. O sea, vamos a mirar el primer instrumento, que es este instrumento class que tenemos aquí, ¿vale? Este instrumento entonces es el que me interesa que revisen con calma, que se detengan en él, que entiendan un poco como cuáles son esos aspectos a considerar y que cuando volvamos nuevamente pues existan algunas preguntas en torno al instrumento, ¿vale? En torno a las dudas que les surjan, ¿vale? En sus contextos de interacción, lo que ustedes han observado, las inquietudes que tengan, para que sobre esto, digamos que podamos empezar a centrar, digamos, la discusión, ¿vale? Entonces vamos a hablar de este instrumento class. Es un instrumento que si digamos, lo revisamos en Scopus, ¿vale? En Scopus nosotros vamos a encontrarnos eh, prácticamente pues un gran conjunto de investigaciones donde tenemos hasta 2021, 2020, que normalmente se utiliza este instrumento como para validar ciertos, eh, casi que unos estudiantes que tienen X puntuación en este instrumento tienen X aprendizaje. Entonces se contrasta, por ejemplo, español con inglés, matemáticas, lenguaje, ¿vale? Y cómo entonces podríamos tener, de hecho, en el artículo que les comparto, hay un ejemplo, digamos, de ejercicios de observación en los cuales ustedes van a ver que el rol del profesor es el que varía, ¿vale? Es el que tenemos, digamos, diferentes tipos de salón, por decirlo así, conformado por cada uno de los actores, profesor y estudiantes, las dinámicas que se dan entre pares. Entonces, pues la invitación es como a eh, conocerlo. De hecho, ustedes se pueden certificar si quieren como observadores de este instrumento, eh, porque no cualquiera lo puede hacer, ¿vale? O sea, de hecho, con el hecho de que ustedes lean en este momento, que lo discutamos aquí en clase, eso no nos certifica como para ir a aplicar. Digamos que estoy con su manual, con todo el asunto. Aquí lo que me interesa es que sepamos, por ejemplo, cuando vamos a ir a observar, en qué nos tendríamos que fijar si queremos fijarnos sobre las dinámicas de interacción en el aula, ¿vale? Y consideramos que esas son tan importantes casi que como el mismo ejercicio docente. Es algo muy similar a lo que hablábamos el semestre anterior con relación al tacto pedagógico, a la forma del encuentro entre el profesor y los estudiantes y las condiciones que se generaron para hacer emerger una posición subjetiva en torno al aprendizaje, ¿vale? En torno a la vida en general. Entonces, voy a hacer la distribución por grupos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Descargar el archivo, tenerlo listo. Una vez que lo tenemos listo, entonces vamos a centrarnos ahí en la discusión, o sea, vamos a leer de forma individual. Con el compañero o la compañera que nos haya tocado, pues vamos a conversar sobre lo que encontramos allí, las dudas que nos están surgiendo, aquello que de pronto empiezo a relacionar, o sea, es tratar de explicitar todo lo que sabemos sobre esto que nos estamos encontrando. Yo espero, ¿vale? Que ninguno de ustedes lo conozca. Yo creería que ninguno lo conoce porque pues no es algo, digamos, que muy familiar para nosotros en Colombia, pero digamos que es bastante útil. Entonces, eh, la instrucción es esa. Número uno, leer la parte del instrumento en particular y luego con mi compañero poner en común, ¿vale? Como esas inquietudes que tenemos, eso no creo que nos vaya a tomar demasiado tiempo para que luego podamos volver nuevamente aquí a encontrarnos para aclarar esas inquietudes que nos surgen respecto a cómo llevar a cabo este ejercicio de observación. Sí, o sea, no es leer todo el documento, ¿vale? Es leer solo la parte de la tabla que tenemos ahí de el instrumento tabla número uno.
Es decir, esta que tenemos aquí, ¿vale? Donde dice instrumentos de evaluación de una enseñanza efectiva. Ahí es donde nos vamos a focalizar, ¿vale? Ahí es donde vamos a poner como la mirada. No vamos a mirar el de matemáticas, vamos a mirar es el de clase, ¿vale? Este que tengo aquí subrayado. ¿Listo? Sobre eso es que vamos a trabajar. Entonces vamos a revisar esto y las inquietudes que nos surgen al respecto para nosotros entonces continuar la discusión. Voy a distribuirlos en grupos pequeños. No sé si alguna vez han participado. Apenas yo creé la sesión, les va a decir que se les sugiere entrar a una sesión de grupos pequeños. Es como si entrara a una pequeña sala. Yo en esa pequeña sala no voy a saber absolutamente nada. O sea, ustedes participan allí y... Thank you, ma. Y entonces en el tiempo que tienen allí es para principalmente que estos elementos que están aquí los explicitemos. ¿Qué dudas surgen? ¿Qué nos aparece? ¿Qué no entendemos? ¿Vale? Y luego nos volvemos a encontrar nuevamente para ponerlas en explícito entre todos, definir aquí y continuar entonces con las problemáticas de aprendizaje. Bueno, entonces, por favor no se vayan a salir desde la sesión completa. O sea, cada grupo tiene eh, como su dinámica, pero se crean pequeñas salitas, pequeñas sesiones. Voy a pausar la grabación. Vamos a reanudar la grabación. Entonces, estábamos en... Básicamente me interesa es, ¿existen unas dimensiones que se contemplan en el momento de la interacción en el aula de clase? Esas interacciones que se generan en el aula de clase, eh, ¿ustedes los invitó, digamos, a algún tipo de ajuste, cambio, inclusión, reflexión, inquietud? ¿Les surgió algo a partir de de ese instrumento en particular? Profe, sí, dentro del Contame. grupo mío. Dale, contame. Particularmente hablando, dentro de lo que estábamos hablando, pues mi grupo está conformado por Adriana, Daylin y Sebastián. Ujú, Y nos tomó en cuenta como ciertos aspectos. El primero que era referente, así que dentro de este tipo de pruebas se tenía como alguna excepción o alguna consideración particular referente a los estudiantes que presentasen algún diagnóstico ujú, desde el carácter, desde la discapacidad o con algún trastorno arraigado, ujú. hiperactividad, retraso mental, etcétera. Entonces, algo que sí me llamó la atención fue esa parte, porque dentro del esquema que maneja la prueba como tal, tiene muchos aspectos que son para incluir dentro del aula y el trabajo conjunto entre docente y estudiante, pero no cita exclusivamente o no hay un parágrafo que esté como tal en caso de que algún estudiante tenga una patología como tal. Puede ayudar para la detección de que si algún estudiante presente alguna problemática en relación pues a las dimensiones, mas no dice como tal una inclusión referente pues a las limitaciones que tiene el estudiante o que tendría el estudiante. Vale, bien, bien. Ahí, por ejemplo, que nos indica a nosotros, básicamente este instrumento como tal se adapta, digamos, a las condiciones de aula que se tienen. Es decir, aquí les tengo subrayado, básicamente el instrumento, si tuviéramos la rúbrica como tal del instrumento, la rúbrica va, digamos, a describir una serie de afirmaciones que nosotros podemos entonces ir a constatar y nosotros como observadores vamos a darle básicamente una calificación de si está presente o no está presente, en qué grado está presente, bajo, medio o alto. Y en la sumatoria, pues nos va a dar entonces que si se saca una puntuación, por ejemplo, de 1 y 2, vamos a tener resultados bajos, 4 o 5 intermedios y 6 y 7 altos. En esencia, digamos que uno empezaría a pensar que de hecho estaba revisando que algunas del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, utiliza para poder, digamos, mirar la efectividad del impacto de una política, el impacto de una propuesta psicoeducativa, por decirlo así,
dentro de una institución, pues es el asunto de poder cuantificar si un aula de clases, si una institución, digamos que favorece un mejor desarrollo o no, en términos de medir ese desarrollo sobre la calidad del aprendizaje. Bien, entonces uno, ¿qué empezaría a pensar? La pregunta entonces sería, si yo como docente tengo condiciones especiales dentro de mi aula, niños con situaciones diversas, ¿vale? ¿Cuáles van a ser entonces mis ajustes, mis alternativas de trabajo? ¿Qué implicaría entonces? ¿Qué tipo de apoyo emocional nosotros deberíamos de brindar si tenemos un aula llena, completa, donde más del 70, el 80% son niños en condición de discapacidad? O si tengo solo un niño en condición de discapacidad, ¿cuál va a ser, digamos que, mi pauta, mi lógica, ¿vale? Dentro de esa interacción. Entonces, casi que incluso con quién yo voy a sentar a los niños, cómo los voy a ubicar, en sillas, en filas, en grupos. Y estas son decisiones que permiten o imposibilitan relaciones, contactos, miradas, ¿vale? Entonces, claro, este instrumento, por lo tanto, va a arropar básicamente a cualquier tipo de interacción y lo que nosotros iríamos a observar es cómo este profesor ha dado unas relaciones. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de lo que pasó ahorita, por ejemplo, en el chat. Yo no sé si Angie estaba escribiendo en privado, ¿sí? Pero el asunto es que apareció público, ¿sí? Y puedo yo como profe tener, digamos que una reacción, ¿listo? Que genera un estado emocional, un tipo de ambiente emocional en el aula donde se permite que pase eso o no se permite. Como que con este profe puedo decir esto, con este no. Ese tipo de interacciones van a depender en gran medida de cómo hemos tejido, ¿vale? Cómo hemos construido nosotros nuestras relaciones. O sea, lo bonito de hablar de esto es que nos invita también a pensar sobre nuestras propias prácticas. O sea, no tiene sentido que uno tome en cuenta, por ejemplo, yo ahí les envío una invitación a que contesten una encuesta sobre sus estilos, por ejemplo, de enseñanza que prefieren. Y yo sé que ustedes son estudiantes, pero hay una idea entre aprender y enseñar. Y muchas veces lo que necesitamos entonces es empezar a pensar, a reflexionar que así como estamos en un lado, como en calidad de aprendices, luego vamos a estar en el lado, digamos, como psicoeducadores. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros diríamos, ok, si yo empiezo a pensar siempre que al momento de brindar una mayor potencia de aprendizaje, una mejor potencia de desarrollo en términos del Banco Interamericano, eh, sobre qué aspectos me tengo que casi que fijar. Entonces, esto digamos que cuando eh, lo leía, ¿vale? Decía, es muy importante que lo incluyamos dentro de nuestra revisión porque es el último curso educativo. Y uno a veces dice, bueno, qué otras herramientas yo puedo con las que cuento? Que a veces eh, basta con la observación, ¿bien? Basta con la observación para poder eh, casi que dar cuenta de condiciones que demandan de mí una interacción o una intervención. Entonces, lo bonito que me pareció de esto es cómo nosotros podemos aprender a leer. Por aquí está tronando mucho, ¿vale? O sea, está bastante nublado, no sé por dónde ustedes estén, si está igual. Eh, pero pues yo en estos momentos estoy grabando la clase, cosa que hasta donde nos permita pues la naturaleza llegar, ¿vale? Entonces, ¿qué otros elementos también les llamó la atención? Profe, Profe, bueno, mi grupo está compuesto por Natalie, por Jaime, Laura y pues mi persona. Entonces, digamos, pues personalmente me llamó mucho la atención que se centrara en cosas, digamos, que fueran como tan básicas como lo es solamente la motivación del mismo estudiante que va pues con relación al interés.
Me Ujú, parece pues como muy importante porque siento que, y lo decíamos en el grupo, los niños pueden, el sistema educativo actual recae solamente en el copiar y pegar y repetir. Y no nos centramos tanto en el contenido como lo decía este cuadro. Y eso es como algo muy esencial para lograr, digamos, determinar si el niño entiende o no entiende. Les comentaba a mis compañeros que, pues decíamos que hace cuánto no veíamos una aula de clases porque no todos somos estamos haciendo la práctica en lo educativo, pero que sin embargo la experiencia que nosotros tuvimos en nuestras aulas no fue centrada desde la motivación, y yo ujú, tuve la experiencia desde mi sitio de práctica de ver que incluso con una patología se siguen viendo al día de hoy por el desconocimiento, malos, digamos, malos tratos para lograr cambiar la conducta. Había un chico que tenía un diagnóstico, no recuerdo cuál, pero estaba relacionado con la hiperactividad. ¿Y cuál era la solución de las docentes? Ponerlo a saltar para que él llegara al punto de cansarse y que no molestara, o sea, que literalmente no distrajera, no hiciera nada. Y cada vez que el niño quería hacer algo, lo ponían a saltar o cuenta hasta 100 así saltando. Y pues me pareció como algo no tan adecuado porque el niño al fin de cuentas ya al final estaba cansado de saltar y solamente quería pues jugar. También con todo eso del cambio de las prácticas, otra segunda intervención que me pidieron fue de la motivación exactamente porque se está viendo que con el encierro los niños no les está llamando la atención, digamos, el ver las clases desde una pantalla, o sea, ¿qué es mi ganancia? O cómo tengo ese momento de distracción, como lo dice en el cuadro, una actividad pedagógica, porque ellos llegan a un punto en el que ya se distraen. Entonces me parece que sí como que es un aspecto muy importante a recalcar en todo eso de la educación. ujú. Sí, digamos que, por ejemplo, Profe, sí. para complementarle a Lina, que Ajá. básicamente dijo pues todo súper bien, es que sí, o sea, decía básicamente también sobre el clima que se ve en el ambiente de clase y la importancia de que pues, o sea, el estudiante se sienta cómodo en su método de aprendizaje. Es algo que pues también la gente pues en nuestras prácticas de educación y en el sistema educativo colombiano, al menos pues por el que podemos dar una experiencia, aquí no les interesa eso en lo más mínimo. No sé si no hay como una personalización en la que pues se esté chequeando si cada estudiante está cómodo en su ambiente de estudio, si siente que está pues teniendo como una buena retroalimentación o simplemente pues siente miedo a intervenir, siente miedo a opinar o simplemente no se siente cómodo en ese lugar. Ujú. Sí, y a veces a uno se le olvida también como profesor verificar, digamos, si el objetivo de la clase se cumplió, si el estado, digamos, de aprendizaje, en qué estado se encuentra. Eh, Como si se diera por sentado que al hablar casi que se aprende, eh, desconociendo que pues existe una representación muy diferente en torno a una misma cosa. Entonces, eh, por eso... eh, casi que aquí en últimas, miren que si bien es casi que un papel sobre el profesor, porque prácticamente nos está indicando cómo el profesor resuelve, cómo el profesor organiza, ¿vale? Pero también cómo entre los mismos pares muchas veces también se dan unas interacciones particulares, no solamente en términos de aprendizajes científicos, sino también aprendizajes de la orden moral, ético, el respeto. Yo no sé si ustedes, digamos, en estos momentos se sienten indignados, digamos, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o sea, en términos de nunca eh, habíamos tenido como tan descaradamente un ejercicio, digamos, que no nos representa como a la colectividad, digamos, decisiones políticas que, que uno no se siente incluido, como si estuvieran gobernando para pequeñas personas. Entonces, muchas veces en el aula de clases sucede algo muy similar, como si el aula de clases fuera para algunos, no para todos. Entonces,
este instrumento también lo que trata de entender un poco es cómo se dan estas interacciones para todos, cómo interactuamos todos, si privilegiamos a algunos o no los reconocemos. ¿Bien? Vale, bien. Profe, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Vale, pues Angie, Verónica, y no recuerdo el nombre de la otra chica. No recuerdo el nombre de la Adriana. otra chica, pero Liliana, creo que es. Eliana. Adriana. Eliana. Bueno, Ujú, y yo, ujú, pues estuvimos discutiendo. Entonces, lo que nos llama la atención de las dimensiones es que se ve como si hubiese un trabajo en el aula de una interacción entre el rol del docente y el rol del estudiante, pero medido en tres fases, por decirlo así, o dimensiones, donde se nota muy claro que está el trabajo emocional del estudiante y que es estudiado por medio del docente. También se ve el trabajo conductual del estudiante en ajá, la segunda fase, y un trabajo social, que es el que me parece y como que más atención me llama, porque en por lo menos en lo que es el apoyo pedagógico, ujú, la calidad de la retroalimentación, eso me parece muy importante. Creo que es algo que no se tiene muy en cuenta en las aulas, y que ujú, de eso depende un poco el desarrollo de lo que es la calidad emocional y el comportamiento que puedan llegar a tener algunos estudiantes en el aula. Entonces, como que nos llamaba un poco la atención esas tres fases, de cómo el profesor puede dividir por fases, por decirlo así, cognitivo, conductual y social, el trabajo en un aula de clases. Pero lo que no nos quedó un poquito claro es cómo se está midiendo esto, porque vemos números, pero no sabemos si hay una escala de 1 a 10, o de bueno, malo, regular. Entonces, como que esa parte nos quedó faltando un poquito. ujú. Sí, digamos que aquí, pues mientras ustedes leían, digamos, yo estaba tratando de encontrar como la rúbrica, ¿vale? Porque sabía que esa era una pregunta casi que obligatoria. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, dice que, por ejemplo, $100 vale un aula de clases, o sea, tener, digamos, el instrumento para la observación de un aula de clases. Eh, Casi que uno podría encontrar, de hecho, los invito a que vayan consultando y demás. En Amazon está el manual, es decir, si alguno, digamos, que lo puede conseguir, genial, porque ahí va a estar básicamente como lo que nosotros tendríamos que aplicar, ¿vale? En términos de, casi que se convertiría como en un asunto de este clima positivo, va a tener entonces pues una rúbrica en donde va a haber una afirmación que ya, digamos, va a estar, digamos, construida dentro del instrumento, y nosotros nos corresponde evaluar si hay alto, medio o bajo. Pero entonces lo que no sabemos es si alto, por ejemplo, porque ahí nos dice que tenemos siete como un gran total, ¿no? En lo que habíamos colocado por acá abajo, si no estoy mal, era 6 y 7 son altos. Entonces, no sabríamos si, por ejemplo, eh, bajo sería una puntuación de 1, y medio de 2 o de 3, y alto, ¿listo? No lo sabemos muy bien porque no tenemos eso, pero dice que es una escala de 7 puntos. Entonces uno podría, digamos, que ponerse como a pensar, y seguramente lo va a poder eh, como adivinar, ¿no? Que bajo a cuántos puntos de los 7 equivaldría. Bueno, no, aquí está. O sea, 1 y 2 sería bajo, ¿no? Eh, Medio estaría entre una puntuación de 3, 4 y 5 para medio, y alto sería puntuaciones de 6 y 7. ¿Eso qué significa? Que a las afirmaciones que tenemos acá, pero yo me imaginaría que esto tiene que estar mucho más operacionalizado, ¿vale? Es decir, que yo podría decir, bueno, estoy analizando, digamos, un aula de clases y digo, refleja el ambiente emocional en el aula y la conexión entre educador y estudiantes. Es demasiado ambiguo. Debería de decir entonces, el profesor realiza X acción o los estudiantes se comportan de X forma, para que yo pueda decir, está presente o está ausente y en qué grado lo está, ¿vale? Y eso debe estar en el manual, digamos, de aplicación. Entonces, eh, ya le llegó la energía a María José. Listo, María. Ahora te quito eso.
Entonces, bienvenida. Entonces, lo que estamos hablando acá es el class, es un instrumento para evaluar casi que las interacciones que se dan al interior del aula de clases, y cuando vayamos a mirar un aula de clases, pues podamos saber sobre qué aspectos fijarnos. Habíamos hecho entonces con esto. La pregunta es, bueno, no sabríamos qué puntuación dar, ¿vale? Necesitaríamos el manual para poderlo responder con mucha mayor precisión, con mucha mayor precisión, ¿vale? Pero entonces, por ejemplo, este instrumento es algo que no tenemos en el laboratorio nosotros, de la universidad, pero es algo que muy seguramente vamos a pedir. De hecho, si ustedes, digamos, le están viendo la importancia o la relevancia que para mí, digamos, lo está teniendo en este momento, ¿vale? Tenerlo a la mano. Que uno pueda decir, mira, esta es la rúbrica, esta es la forma, digamos, de utilización. Entonces, pero tenemos entonces las dimensiones y lo que va, digamos, en cada uno de los... Es decir, que el apoyo emocional se va a subdividir en clima positivo, sensibilidad del profesor y consideración de la perspectiva de los estudiantes. Entonces, yo lo que había pensado para que esto nos quedara mucho, mucho más claro era que cada uno de ustedes, aquí hay alrededor de, había contado como unos 11 ítems, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Entonces, que cada uno de ustedes tome una de estas características, ¿vale? Entonces, supongamos, Daylin va a tomar clima positivo, Andrés, sensibilidad del profesor, ¿vale? Entonces, fíjense en alguna de las que está allí que les llame la atención, ¿ok? Para el ejercicio a continuación, ¿listo? Entonces, por favor, yo lo que voy a hacer, voy a dejar de grabar. Y lo que voy a hacer es preguntarles casi que por orden de lista y ustedes me van a decir. eh, entonces, bien, casi que aquí el asunto se convierte en cómo nosotros generamos oportunidades, maximizamos el aprendizaje. O sea, casi que la vinculación nuestra es cómo yo potencio, cómo hago que como que suba y mejore la calidad de su aprendizaje. Por ejemplo, este tipo de actividades buscarían casi que tratar de sacar de ustedes la mejor como oportunidad de aprendizaje posible. Clima negativo. Esa me correspondió a mi profe. En un primer momento fue como un 6 aproximadamente, pues era como el primer encuentro que tenían con el docente y pues, pero es un grupo problemático. Ya conforme fue pasando el tiempo, ya se niveló como en un 4, puesto que listo, ya son casos particulares los cuales se presentan, tanto entre estudiantes como estudiantes particularmente con el docente, pero no es hasta el punto en donde el docente les devuelva con actitud negativa, ni mucho menos. Trata de fomentarles en la medida posible a través de su estrategia y herramientas que posee como para cambiar ese clima. Y eso es muy importante notarlo, como un clima negativo puede estar muy alto y luego con la intervención empezar a disminuir. Y viceversa, un clima positivo que estaba bajo, con intervención, pues puede aumentar. Bien, formato pedagógico de la enseñanza. Eso me corresponde a mí. Ajá. Profe, pues lo que yo puedo notar es que el profesor cambia algunos métodos que ya estaban instaurados para poder generar el formato de enseñanza, como por lo menos emplear acuerdos en vez de castigos. Es decir, si cometes un error, no creas que te vas a quedar simplemente que lo cometiste y no te quiero castigar, pero debes de hacer alguna acción que le dé productividad a la escuela, por decirlo así, en el ejemplo del chico que no llevaron a calabozo, pero lo pusieron a cuidar la enfermería. Entonces es como que estás pagando por lo que hiciste, pero no de la manera tan horrorosa como se empezaba a hacer. Entonces eso muestra cómo el profesor prefiere como que empatizar con los estudiantes antes de guiarse como por los prejuicios de los otros profesores que ellos ya han ido comentándole. Es como ver ese tipo que antes era acción-reacción, es decir, actúa, te castigo, y ahora es como que acción, intervención y luego reacción. Claro, y pone al estudiante en un nuevo lugar, digamos, de aprendizaje, digamos que Exacto. lo va a poner a mirar al otro como valioso.
Bien, muy bien, Andrés. Ahora, Yo le comprensión del contenido. Bueno, básicamente, digamos que lo que trata de hacer el profesor es que los chicos regulen su comportamiento a través, digamos, de tratar como de eliminar esa acción y reacción en donde se basa más que todo como en una violencia física o psicológica. Entonces, como él a través de ser empático, de dar cierta confianza y de no igualarse con ellos, ayuda a que su comportamiento sea mejor y digamos que lo complementa al implementar lo de la música, en donde ya solamente se va, en donde digamos que se ve de una manera global en cierta manera, que no solamente se regula el comportamiento en cuanto a la importancia, digamos, de cómo debe ser el respeto por el otro, sino también en lo académico, en la enseñanza y el aprendizaje. Ujú. Bien, muy bien. Análisis e indagación. Lo que pude observar fue bastante vago, pero en una de las partes que me llamaron más la atención fue cuando estaba el muchacho, el carita de ángel, por decirlo así, realizando un dibujo como manera de hacerle una mofa al profesor, y entonces el profesor hace el dibujo del carita de ángel como llevando el contexto a un plano superior en el cual muestra de que pues si tú haces alguna acción que va de mofa o de algo así, entonces pues también estás propenso a recibirlo de la misma manera, y entonces tienes que actuar de una manera empática para que pues este tipo de situaciones no sucedan. También pues en bastante de los clips que empezamos a ver, como ya mis compañeros lo han remarcado, él empieza a enseñar algo que es la empatía, que a través de diferentes acciones entre las interacciones entre estudiantes y en el profesor, entonces pues ahí ya veo como un nivel de análisis pues superior y Claro, una enseñanza de empatía. muy bien. Calidad de la retroalimentación. Bueno, profe, en este caso pienso que el nivel es alto, ya que hay un gran empeño en el docente para que los estudiantes puedan realizar la acción o digo puedan llevar a cabo eh, pues el caso del canto. Por Ujú, ejemplo, al principio él pues le corrigió al niño que estaba en el cuarto cuando estaba cantando ujú. y pues esto, o sea, él fomentó la música como una forma de retroalimentación a una nueva oportunidad de vincular pues al grupo y así poder pues tener como, poder llevar a cabo otros aprendizajes después de que se pueda, digamos, realizar este tipo de actividad. Bien. Y finalmente, diálogo instruccional. Yo no lo vi muy evidenciado porque imaginaba, digamos, como un tipo de debate o algo así como más que despertara como la curiosidad de los estudiantes, pero digamos en un sentido metafórico se vio como más que todo cuando empezó con lo de la música, Sí. como la comprensión de que cada uno, digamos, tenía como un talento, se puede decir, para las diferentes notas, entonces él los dividía. Ujú. Lo vería más por eso, porque pues así evidenciado el 100 no. Sí, sí, claro, claro. Digamos que podríamos pensarlo de esa forma. Digamos que vamos a poder observar, la idea es que todo el tiempo lo que nos dice, digamos, este planteamiento es que un aprendizaje efectivo debería de tener todos estos elementos, ¿vale? Debería de tenerlos. Entonces nosotros vamos a tratar de ir mirando en dónde los podemos encontrar. Yo creo que dentro de poco se va a cerrar la sesión, pero lo que quiero como indicarles es, este es un instrumento que importante que ustedes ya de entrada casi que lo tengan como presente. Porque, bueno, yo cuando vaya a, digamos, a hacer psicoeducación, entonces yo necesito, además de los 5 pasos que habíamos hablado, construir o entender un poco que si quiero efectividad en el aprendizaje de las personas con las que voy a interactuar para el manejo de una enfermedad, para que se instauren y se resuelvan problemas, pues yo podría también generar unas dinámicas de interacción entre pares y conmigo para potenciar ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, es como la idea de incluir, digamos, esta herramienta dentro del contexto de interacción. Entonces, yo les había hablado de que nosotros, pues, no íbamos a hacer como un ejercicio propiamente llamado parcial, ¿vale?
sino que íbamos a aprovechar el tiempo para ir avanzando, porque